En las progresiones aritméticas también podemos calcular el término general. El término general es una fórmula. Esa fórmula la podemos calcular a partir del primer término de dicha progresión aritmética. Por ejemplo, si tenemos una progresión como esta, 3, 7, 11, 15 puntos suspensivos, nosotros lo que queremos es hallar una fórmula que nos sirva para calcular cualquier término. Para ello utilizaremos la fórmula a sub n igual a a sub 1, que es el primer término, más el lugar que queramos calcular, menos 1, por la diferencia. En nuestro caso, a sub n sería el primer término, que es 3, más el n, que no sabemos cuál es el lugar que nosotros queremos calcular todavía, por la diferencia que vemos entre un término y otro. Dicha diferencia, como comprobarás, son 4 unidades, por lo tanto, por 4. Haciendo estos cálculos, tendríamos que a sub n es igual a 3 más 4 por n, son 4n, 4 por menos 1 son menos 4. Haciendo estas operaciones tendríamos que 4n y 3 menos 4 es menos 1. De manera que aquí tendríamos la fórmula general o el término general para calcular cualquier término. De esta manera, si ahora nosotros queremos calcular, por ejemplo, el séptimo término, no tenemos más que venir a esta fórmula que hemos calculado y multiplicar por 7 en lugar de n. De manera que 4 por 7, 28, menos 1, 27. Este sería el séptimo término. Pero si queremos calcular el cuarto término, sería 4 por el lugar 4, menos 1, 16 menos 1, 15. Que como podrás comprobar, ya lo tenemos aquí calculado, de manera que funciona bastante bien. Es una fórmula más abreviada que esta, que era la fórmula principal que teníamos. También podríamos calcular el término general a partir de un término cualquiera. Término cualquiera que llamaremos AP. ¿Cómo? Pues con la misma fórmula. A sub n es igual, en este lugar, ese término que deberíamos conocer, n menos el lugar que ocupa ese término por la diferencia. En esta fórmula, si nosotros tuviésemos que nos dicen que tenemos una progresión aritmética, que desconocemos los primeros términos, pero que el término que está en el quinto lugar vale 10, y la diferencia que hay entre unos términos y otros nos dice algún término más, por ejemplo, nos dicen todo esto, evidentemente nosotros vemos que de un término a otro van 5, de manera que tenemos que la d son 5 y el quinto término es 10. El valor del quinto término es 10. A partir de aquí, y utilizando la fórmula que tenemos arriba, a sub n sería a sub p, que hemos dicho que era 10, el valor, más el lugar menos el lugar que ocupaba este término, el quinto lugar, por la diferencia que hemos calculado que era 5. Haciendo estos cálculos tendremos 10 más 5 por n son 5n, 5 por menos 5 menos 25. De manera que en nuestro caso, para esta progresión aritmética, a sub n sería igual a 5n y 10 menos 25 menos 15. Con esta fórmula podemos calcular rápidamente cualquier término. Por ejemplo, ¿cuál sería el primer término? Pues el primer término sería 5 por 1, en nuestro caso, menos 15. 5 por 1 son 5, menos 15 serían menos 10. Es decir, el primer término de esta progresión aritmética. Y así podríamos calcular cualquier término.